rato en ponerlo. Ya está esto grabando la sesión y todo. O sea, El eso ya problema es que Inés lleva la sesión en el Mac y veremos a ver si no se ve bien. Bueno, vamos a probarlo, porfa. vamos a Antes de que se probarlo. nos haga tarde. No, así falta gente. Tenemos margen, nos quedan 7 u 8 minutos. 7 minutos por lo menos. Entonces, Lleva fotos, lleva vídeos. Sí. Buenos días, Ah, Bartolo. y bueno, Bien, no vamos a empezar. no cerréis esto, no aunque cerréis acabas de el llegar, Google este. pues, porque ya, pero escucha, te rogaría que llegara a Es las que no 6:15. tengo el último. Que La última versión no la tengo en porque eres, Dropbox. eres el que da La última versión no la tengo en Dropbox. Y ahora no la el que puedo toca subir porque yo sí que no tengo conexión. la campanita mi wifi. De vídeos y no me Bartolo. cabe en el correo. Claro. Estoy guardando, a ver si le he conseguido guardar. No tiene la aplicación esta para guardarla en formato PowerPoint. Si esto es PowerPoint. Ah, vale. Es PowerPoint. El problema es que es PowerPoint, pero aunque lo hagas en PowerPoint, no se te descabalga todo. Ya. ¿Sabes? Sí, O sea lo que sé. O sea, a Elisa licenciosa le pasa. No, espera. A ver, podemos hacer una foto ya mientras. Sí. ¿Cómo está esto? Bueno, lo pones, se está todo. ¿Se Se está instala? ¿Lo guardando. tenemos? Espérate un segundo que se está guardando el pincho a ver qué tal se ve. Y ya está. Si no, es un... Venir aquí y hacemos una foto. Ah, vale. Ah, bueno. ¿Dónde? No, ya, pero sube. ¿Dónde? Mira, a ver. No. No tengo ni nada de sesión, no tengo nada. No pasa nada. No te preocupes por la bata. Mira a ver si eso funciona, que es lo más No sé importante. si que... Y ya está. Si no enchufas todo eso y que lo del centro de salud, pues lo sentimos en el alma y ya está. No, mujer, si lo ves, no. Ellos lo van a oír. Porque esto es más importante que la bata. Venga, exactamente. Prueba esto y déjate de batas. Es que tarda la vida en guardarse. ¿Ya? La verdad es que el maestro está muy bien, pero es un coñazo de cojones a la hora de moverse por el mundo. Sí, sí lo es. Era 2010, pero vaya medianamente bien. Esta es la de Jamie. Mira, cuando todo el mundo que lleva Mac al final conecta el Mac por algo. Ya. No es porque sean muy especiales, es porque al final no se ve. No, que a ver, si no se ve bien, sí, lo que tú dices, lo conectamos por HDMI, punto. Lo único, pues se quiere desconectar y... Bueno, lo Ya. podemos enchufar. No, pierden 2 Pero minuticos. el Mac si se conecta, ¿qué pasa? ¿Que no se ve? No, sí se ve. No se va a Sí, transmitir. sí. Pero Eso no es se- lo único, pero bueno. Que no se transmite su parte. Vale, Sí. vale. Pero bueno, que la sesión la puede dar. Bueno, mientras prueban. Bueno, mientras la doctora ya prueba estas cosas de la tecnología y algo más que está Pero poniendo esto... en Google. Yo hablo de Daros dos Ay, mensajes. ¿lo quitamos un momento? O bueno, que se vea. No, nada, No nada. pasa nada. Que tuvo Sí, siempre lo prueban. Alberto Torres conmigo esta semana y os hemos remitido a la jefe de servicio a tutores y presidente de una carta referente al tema de la campaña de la vacunación de la gripe. con la animación. El vídeo no se va a ver porque el vídeo no lo he cargado. Bueno, los vídeos no se ven. El resto Pero del claro, personal tampoco lo facultativo se está ven. mucho más allá, en torno a un 20%. Bueno, da igual. Y lo que se quejaba claramente Alberto, y yo coincido con él, es que vacunarse contra la gripe no es una opción. No podemos pensar Bueno, explica un poco si en el vídeo y ya está. El año pasado hubo aproximadamente 38 No, las- Se ve bastante bien, la verdad. No hay ningún fallo gordo de formato. y tuvo Y se oye un poco. 21%. Es decir, 21, no, perdón, 21% de fallecimiento. Es decir, realmente
vectores y como tal debemos de intentar aumentar el porcentaje de adaptación. Yo creo que, como digo, no es una cuestión ¿Lo dejamos opcional. aquí Yo no me minimizado quiero o cómo? vacunar, yo no quiero vacunar, a mí no me pasa nada. Eso se ve, se ha ido un poco alguna Etcétera. tabla, pero Somos profesionales y somos Vale, la dejo ahí, somos ¿vale? científicos, no podemos plantearnos esas cuestiones Ahí está. que son importantes y son trascendentes con esa trivialidad. Por tanto, diría, parte de la carta que se os manda, Bueno, está vamos a quitar explicado eso. que el servicio de prevención está, iba a decir, abierto las 24 horas, como lo puesto siempre te digo, pero casi. Por tanto, hacer un esfuerzo, reflexionar y vacunar, ¿vale? Habrá que ponerlo obligatorio. Yo, en mi servicio lo he puesto. En mi gente está obligado a vacunarse y no el paciente, solo en el papel. Pero me parece que es trascendente porque si todos conseguimos un nivel de vacunación pues en torno al 60%, la pantalla que se produce es suficientemente importante como para. No van a desaparecer las infecciones nosocomiales, no van a seguir su objetivo, pero probablemente mejoraremos ostensiblemente esos márgenes y esos peligros. Y el segundo punto, y esto va solo a residentes, y espero que lleguen más porque veo poquito, es que cuando termine la sesión os quedéis 5 minutos. El sindicato médico quería contar alguna cosa, ¿vale? Ya sin más, y puesto que Jennifer Ruiz de Reumatología está preparada, vamos a empezar la sesión. Hoy hablamos de enfermedades oculares relacionadas con enfermedades sistémicas. Habla Jennifer, habla José Antonio, bueno, primero Santiago y termina José Antonio. Estamos en tiempo y vamos a estar presente. Vamos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra presencia esta mañana aquí. El planteamiento. Bueno, buenos días a todos. Agradeceros la presencia a esta hora, esta mañana aquí. El planteamiento inicial de esta sesión llevaba por título Manifestaciones oculares de las enfermedades sistémicas. Pues bien sea por un mecanismo etiopatogénico común o por tratarse simplemente de una comorbilidad, multitud de patologías sistémicas tienen la potencialidad de poder afectar el ojo y a la vía visual. La afectación oftalmológica es variada, desde la afectación de la superficie ocular hasta la vía visual, y pueden coexistir varias de estas lesiones en un mismo individuo. Si tuviésemos que hacer una lista de las patologías sistémicas que están implicadas en la afectación oftalmológica, prácticamente ningún sistema quedaría excluido de esta nominación, desde patologías genéticas hasta adquiridas y prácticamente con cualquier forma de curso clínico. Es ampliamente conocido que muchas patologías tienen una preponderancia muy significativa en la afectación oftalmológica, hasta el punto que esta afectación se considera criterio mayor de su clasificación o apoya de forma muy importante el diagnóstico de esta patología, o bien puede servir como monitorización del tratamiento y de su respuesta. A todos se nos ocurre la hipertensión arterial, la diabetes, el hipertiroidismo y una multitud de enfermedades mediadas por el sistema inmune. Entonces, desarrollar una sesión con toda esta amplia variedad de patologías hubiese supuesto realizar una auténtica rapsodia y honestamente muy pocas personas tienen la capacidad de hacer de algo así una verdadera obra de arte. No era mi caso. De tal forma que hemos decidido concretar en la inflamación intraocular y en específico de su abordaje multidisciplinar. La uvea es la capa intermedia y vascular del ojo y a su vez está compuesta por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. El término uveitis sugiere una inflamación propiamente de la uvea, pero realmente es un término que se utiliza para englobar una serie de patologías que cursan con inflamación uveal, pero también de la retina, de los vasos sanguíneos y del nervio óptico. Las diferentes uveitis se clasifican atendiendo a su localización anatómica y a su etiología, y las principales causas son infecciosas o autoinmunes, tanto sistémicas como confinadas al ojo. El ojo es un órgano que tiene un aislamiento circulatorio dado por la existencia de dos barreras, la barrera hematoacuosa y la barrera hematorretiniana, que son estructuras más funcionales que propiamente estructuras anatómicas. La barrera hematoacuosa está compuesta principalmente por las uniones estrechas del endotelio, de los vasos, del epitelio no pigmentado de los procesos ciliares y de la pared interna del canal de Schlemm. Su función es mantener las partículas circulantes en el sistema circulatorio y linfático aisladas para que no pasen al humor acuoso.
La barrera hematorretiniana tiene dos componentes. Por una parte, también las uniones estrechas de los vasos sanguíneos retinianos y por otra, el epitelio pigmentario de la retina. El ojo sano tiene la capacidad de modular y limitar la respuesta inflamatoria con la intención de protegerse a sí mismo del daño secundario de la inflamación y por ende de la pérdida visual potencial. Esto es lo que se conoce como privilegio inmunológico y es una herramienta fundamental para el mantenimiento de la transparencia de los medios y de la integridad de la vía visual. Pues, ¿cómo se lleva a cabo todo esto? Basándose en dos mecanismos principalmente: la ignorancia inmunológica por parte del ojo para el reconocimiento de antígenos, bien sea propios o extraños, y la tolerancia inmunológica periférica ante antígenos oculares. Ambos factores favorecen un microambiente inmunosupresor intraocular. Clásicamente las uveitis se habían considerado una enfermedad autoinmune, iniciada por la pérdida de tolerancia a antígenos retinianos y orquestada por los linfocitos TCD4, tanto en su fenotipo Th1, productor de interferón gamma, como en su fenotipo Th17, productor de interleuquina 17. Se ha observado también una disminución no solo en el número, sino también en la función de las células T reguladoras, demostrado, por ejemplo, en pacientes con enfermedad de Behçet con afectación ocular y en pacientes con enfermedad de Boco-Yanagi-Arada. En los últimos años, y gracias al desarrollo de modelos experimentales de uveitis, se ha podido demostrar también que linfocitos T antígeno específicos pueden ser activados por antígenos retinianos oculares o por otros autoantígenos con mimetismo molecular. Esta activación puede llevarse a cabo en el seno de procesos tanto infecciosos como inflamatorios que a priori no están relacionados con el ojo, pero que pueden finalmente acabar desarrollando una inflamación intraocular. Toda esta información soporta la implicación tanto del sistema adaptativo como innato en la génesis de esta enfermedad. Bien, el grupo SUN, que es un grupo colaborativo para la estandarización de la nomenclatura de las uveitis, clasificó las uveitis atendiendo a su localización, inicio, duración y curso. Esto posteriormente los compañeros de oftalmología lo profundizarán más. Desde el punto de vista etiológico, las causas se clasifican en infecciosas y no infecciosas, y estas últimas si hay presencia de una enfermedad sistémica concomitante o no la hay. Nosotros nos centraremos en las no infecciosas asociadas a patología sistémica. Bien, la relación o la asociación entre inflamación ocular y enfermedad sistémica se conoce ya hace casi un siglo, cuando en la década de los 30 se describió por primera vez la enfermedad de Behçet. A partir de entonces, multitud de asociaciones sistémicas se han ido describiendo. Las series publicadas varían en función del país en el que se hayan realizado, su nivel de desarrollo, los medios disponibles o el centro del que se hayan reclutado los pacientes. Traigo esta serie reciente, 2017, de un hospital terciario del norte de España, en la ciudad de Navarra, en el que se analizan 500 pacientes atendidos en su unidad de uveitis entre los años 2010 y 2015. El 31% de los pacientes se consideraron no clasificables, que es lo que antiguamente se llamaba uveitis idiopáticas, por no haber podido asociar una causa sistémica tras un estudio razonablemente exhaustivo. El 29% de los pacientes tenían una asociación sistémica y el 20% una causa infecciosa. Como veis en el cuadro, están resaltados en rojo las patologías sistémicas no infecciosas asociadas a las uveitis y en su mayoría, como veis, son espondiloartritis, bien sea asociadas a HLA-B27 o no. Y además de esto, también la enfermedad de Behçet, la sarcoidosis, y ellos incluyen la vasculitis sistémicas, aunque los autores no especifican de qué vasculitis concretamente están hablando. Esta es una revisión también reciente en la que se hace una revisión del diagnóstico y el tratamiento de las uveitis, y en el apartado de la asociación patogénica con enfermedad sistémica, nuevamente las espondiloartritis, el Behçet, la sarcoidosis. En este grupo sí que incluyen estos autores la esclerosis múltiple por ser la primera causa de asociación sistémica no infecciosa de uveitis intermedia, y ellos en la posterior incluyen también a la enfermedad de Arada. Entonces, en resumen, si hablamos de uveitis anterior, espondiloartritis, Behçet y sarcoidosis, que tienen la potencialidad de afectar cualquier segmento del globo ocular o en forma de una panuveitis. Y como causa no infecciosa, en segmento anterior, englobamos a los herpes virus, concretamente al herpes simple, en la forma posterior y panuveitis a la toxoplasmosis y la tuberculosis, que es una auténtica simuladora que puede afectar prácticamente cualquier estructura ocular. Bien, si bien es ampliamente conocido la asociación entre la uveitis anterior y las espondiloartritis, como os he mencionado,
Es llamativo que hasta no hace mucho tiempo no existían protocolos estandarizados de estudio para los pacientes para mejorar el diagnóstico de estas patologías. Fue apenas en el 2015 cuando se publicó el estudio DO-IT, que es un estudio realizado en Dublín en el que varios centros sanitarios participaron y metodológicamente consistía en seleccionar a los pacientes con reciente diagnóstico de uveitis anterior aguda sin diagnóstico asociado a enfermedad sistémica, y estos pacientes entraban en un protocolo de estudio en los cuales se buscaba dolor lumbar inflamatorio, artritis periférica, psoriasis y positividad para HLA-B27. El resultado es el que el 40% de los pacientes con uveitis anterior tenían una espondiloartritis sin diagnosticar. Un año más tarde, en el 2016, un grupo español desarrolla el estudio Sentinel, más o menos las mismas características metodológicas del estudio y los resultados similares. La mitad de los pacientes tenían una uveitis anterior, con uveitis anterior tenían una espondiloartritis axial y el 18% una periférica. Estos estudios han hecho encender las alarmas y hacer a todo el mundo consciente de la importancia de despistar síntomas cardinales de espondiloartritis y la derivación de estos pacientes de forma precoz a reumatología. Bueno, si bien he mencionado oftalmólogos y reumatólogos, como sabéis, pues estas patologías que hemos mencionado pueden entrar al sistema a través de otros especialistas, desde la puerta de urgencias, medicina interna, médico de atención primaria, pediatría, dermatología, digestivo, infecciosas, etc. Entonces, se reunieron un grupo italiano de oftalmólogos y reumatólogos con la intención de desarrollar un protocolo para dar a conocer las banderas rojas, los signos de alarma para la derivación a oftalmología, a reumatología por parte de los clínicos. Se realizó un protocolo Delphi, se revisaron más de 300 artículos y finalmente el panel votó a través de una escala de Likert desde 1 totalmente en desacuerdo hasta 5 totalmente de acuerdo, y se consideró un consenso si había más del 80% de un acuerdo acumulativo para puntuaciones entre 4 y 5 para cada uno de los ítems. Aquí están reflejados los ítems para derivación de oftalmología a reumatología. Se quedaron por fuera por no tener un acuerdo suficiente los niños con cualquier diagnóstico con sospecha de afectación articular o la afectación del sistema nervioso central asociada a uveitis no anterior no infecciosa. En la otra rama, los signos de alarma para derivación de reumatología a oftalmología no alcanzó una puntuación suficiente en la fotofobia como signo de alarma. Finalmente, estos son los que concluyeron los autores, que tienen los signos que tienen sensibilidad y especificidad suficiente: el ojo rojo, doloroso, disminución de agudeza visual, la historia personal de inflamación ocular y todos los pacientes con enfermedad de Behçet. Por otra parte, los síntomas clínicos, la lumbalgia crónica de más de 3 meses, la historia personal o familiar, y hablamos de familiares de primer o segundo grado, de psoriasis cutánea o ungueal, espondiloartritis, enfermedad inflamatoria intestinal o Behçet. Pacientes con aftosis recurrente oral o genital, eritema nodoso, todas las vasculitis retinianas, y si bien los pacientes con uveitis intermedia y síntomas neurológicos no punto suficiente para remitir a reumatología, sí que tienen que ser remitidos a la consulta específica de neurología. Entonces, como reumatóloga que soy, o casi, y constantemente habiendo repetido la asociación entre las espondiloartritis y la uveitis anterior, no puedo pasar por alto revisar al menos de forma somera lo que son las espondiloartritis. Son un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por la inflamación articular crónica y recientemente han sido reclasificados basados en los criterios del grupo ASAS en las espondiloartritis de predominio axial y las de predominio periférico. La espondiloartritis de predominio axial, cuando ya existe cambio estructural evidenciado en la radiología simple, tanto en columna lumbar como en sacroiliacas, es lo que se conoce como espondilitis anquilosante. Cuando este paciente no tiene una afectación radiográfica, se conoce como espondiloartritis axial no radiográfica. Dentro del grupo de las espondiloartritis periféricas están englobadas la artritis psoriásica, la reactiva, la enteropática asociada a enfermedad inflamatoria intestinal y formas indiferenciadas, así como un subgrupo de artritis idiopática juvenil. Por eso es fundamental el reconocimiento del dolor lumbar inflamatorio. Si bien menos del 20% de las lumbalgias inflamatorias tienen una espondiloartritis asociada, es el dolor lumbar inflamatorio el signo más importante de reconocimiento de actividad de la enfermedad. El dolor lumbar inflamatorio es un dolor que predomina en la noche, pero ojo, porque no se desencadena con los movimientos en la cama, no hay cambiar en la posición. De hecho, no mejora con el reposo y sí mejora con el ejercicio, con lo cual es típico que los pacientes tengan que levantarse de la cama y deambular en medio de la madrugada por su casa para poder sentir alivio.
Se suele acompañar de rigidez matutina prolongada y cuando el dolor es glúteo suele ser alternante. Debemos explorar a los pacientes en búsqueda de signos sugestivos de psoriasis. Si bien la psoriasis en placa es la forma más frecuente de psoriasis, son las formas invertidas con afectación de pliegues, por ejemplo, el interglúteo o el inguinal, que no solemos explorar, y la onicopatía, que puede ser fácilmente confundible con micosis ungueal, las formas de psoriasis más frecuentemente asociadas a afectación articular. Debemos interrogar en los pacientes el dolor abdominal y la diarrea crónicas o frecuentes y el antecedente de infección geniturinaria o gastrointestinal. Una vez identificado el paciente con alta sospecha de uveitis, el abordaje diagnóstico debe ser básico. Aumentar el número de pruebas no aumenta sensiblemente la sensibilidad para el diagnóstico y sí generosamente el gasto sanitario. Entonces, las peticiones generales deben ser un hemograma, una bioquímica básica, reactantes de fase aguda, BCG, PCR, una orina, muy importante, el Mantux o el cuantiferón y las serologías, incluida la toxoplasmosis, así como una radiografía de tórax. El resto de peticiones deben ser solicitadas por el clínico responsable de la unidad de uveitis en función de los síntomas y signos clínicos y el patrón de uveitis diagnosticado por el oftalmólogo. Bien, el abordaje terapéutico de la uveitis es un abordaje escalonado que se inicia con esteroides tópicos y midriáticos. Cuando la uveitis tiene una intensidad moderada o severa, la afectación es bilateral o amenaza elementos del polo posterior, son de elección los esteroides sistémicos. Los esteroides sistémicos de elección son los orales a dosis de 1 miligramo kilo y día en pautas de descenso no tan rápidas. Cuando se cronifica la inflamación, se hacen frecuentes los brotes o se precisan dosis mayores de 7,5 miligramos día de prednisona o equivalente, es hora de emplear los FAMES sintéticos. Como sabéis, los FAMES sintéticos tienen una ventana de inicio de acción que ronda entre las 4 y las 8 semanas, de tal forma que tenemos que tener las alarmas encendidas para, una vez no haber conseguido el control de la inflamación en las primeras semanas, valorar el inicio de los fármacos modificadores de la enfermedad. El metotrexato sigue siendo el fármaco más empleado por experiencia y seguridad, pero otras elecciones pueden ser la salazopirina, la zatioprina, el micofenolato o los inhibidores de calcineurina. Una vez hay fallo a todo lo anterior, la elección de los fármacos biológicos, pues los fármacos biológicos, como sabéis, han supuesto una auténtica revolución en el control de las enfermedades autoinmunes, sobre todo en reumatología, y actualmente están ampliamente utilizados en muchas especialidades. En términos de uveitis, los que han demostrado ampliamente su efectividad son los anticuerpos anti-TNF monoclonales, pero otras dianas terapéuticas que pueden ser elegibles, aunque con bastante menor potencia de evidencia, son el bloqueo de la interleuquina 6, el abatacept o el rituximab. La ciclofosfamida se había usado clásicamente y sigue siendo una herramienta bastante importante en las patologías muy graves en las que se precisa un inicio de acción rápido, como la escleritis necrotizante o la queratitis ulcerativa periférica. En todo este proceso, el oftalmólogo puede considerar la necesidad de utilizar asociados esteroides perioculares o intraoculares en función de los hallazgos. Y continúa Inés con vosotros. Hola, buenos días. A ver, un segundito. Bueno, mi nombre es Inés Llago, participo junto con Luis Linares, Manuel Moreno y Pablo Mesa en las unidades de inflamación ocular, tanto infantil como de adultos. Y bueno, os voy a contar mucho menos datos que Jennifer, pero bueno, intentar ser amena. A ver, ¿qué es la uveitis? Bueno, ya ha explicado un poco ella en qué consiste. Básicamente, la uveitis es la inflamación de la uvea o coroides, que es una capa vascularizada que se interpone entre la retina y la esclera y que reviste todo el ojo por dentro, como podéis ver en esa foto. Y atendiendo a la parte de la uvea o coroides que se inflame, hablaremos de una uveitis anterior, intermedia o posterior. Esa clasificación tan sencilla pues es de gran utilidad porque las enfermedades tienden recurrentemente a afectar las mismas estructuras, en distintos pacientes, las mismas estructuras del ojo. Así, por ejemplo, en las uveitis anteriores, lo que veremos, eso era un vídeo, lo que pasa es que como he pasado de Mac a Windows no se ve.
Lo que veremos en las uveitis anteriores es una salida por aumento de la permeabilidad vascular de los vasos del iris, veremos una salida de células inflamatorias que quedan flotando en la cámara anterior y que el oftalmólogo en el examen de lámpara de hendidura pues, puede ver y cuantificar. Cuando ese Tyndall, esa celularidad en cámara anterior es muy severa, pueden llegar incluso a acumularse en el suelo de la cámara anterior, dando lugar a un hipopion, como el que veis en esa imagen. Y la sintomatología característica que todos conocemos de la uveitis anterior. Atendiendo a la distribución anatómica de la uveitis en los distintos rangos de edad, vemos que la uveitis anterior es con mucho la forma más frecuente. Y según la distribución etiológica, de la que ya ha hablado Jennifer, AIJ es la principal, la artritis idiopática juvenil, es la principal causa de uveitis en la edad pediátrica, mientras que la espondiloartritis lo es en las edades medias de la vida, siendo la sarcoidosis la más frecuente en edades más avanzadas. La uveitis anterior aguda característica forma parte del espectro de enfermedades asociadas al HLA-B27, de la que, como ya ha dicho Jenny, pues hay otras enfermedades, entre las que está la espondiloartritis, artritis psoriásica, enfermedad inflamatoria intestinal. El porcentaje, según las distintas series de pacientes que acuden a la consulta de oftalmología con un primer episodio de uveitis aguda y que luego acaban teniendo una espondiloartritis, es variable. Yo he leído un 25%, Jennifer ha hablado creo que de cerca de un 50%, pero bueno, hay un porcentaje nada despreciable de uveitis anteriores que en la investigación sistémica que hacemos acabamos diagnosticando una espondiloartritis. En cualquier caso, el 30% de todos los pacientes afectos de una espondiloartritis en algún momento acabarán desarrollando una uveitis anterior aguda, con lo cual es algo a tener en cuenta. En la espondiloartritis, lo más característico es una uveitis aguda. Es una uveitis que va a ser muy sintomática y visible por cualquier persona que la vea externamente. Va a haber una hiperemia ciliar muy marcada, un enrojecimiento ocular, con signos inflamatorios que ya hemos descrito, Tyndall, un material proteico exudativo en cámara anterior, hipopion, una seclusión pupilar. Esas sinequias son adhesiones del iris al cristalino por ese componente inflamatorio que afecta a la cámara anterior. Y otra enfermedad, la artritis idiopática juvenil, que hemos dicho que es la causa más frecuente, pero en edad pediátrica, se va a manifestar de forma radicalmente distinta. En este caso hablamos de uveitis blancas. Son uveitis que cursan con un ojo blanco. Aquí, aunque no lo parezca, hay un cuadro inflamatorio en este momento activo, hay sinequias posteriores. En el momento del diagnóstico, al ser una uveitis que es prácticamente asintomática y nada visible por parte de los padres o las personas que vivan con el niño, pues esto hace, su carácter asintomático hace que sean diagnosticadas tardíamente, con lo que es normal que en una primera consulta ya veamos secuelas. Aquí hay sinequias posteriores, a veces en casos muy evolucionados podemos llegar a ver un edema macular. Esto es líquido inflamatorio intrarretiniano que supone una importante causa de pérdida de visión en las niñas con AIJ, y en casos ya muy evolucionados y que no han podido ser tratados adecuadamente, puede evolucionar incluso a la tisis bulbi, a la atrofia del globo ocular. Este es un caso, por ejemplo, de una paciente con una tisis bulbi unilateral por una AIJ. Ahora mismo, lógicamente, tiene casi cerca de 40 años y no se pudo beneficiar de todos los tratamientos de los que disponemos hoy en día. Pasando ya al siguiente subtipo anatómico, la uveitis intermedia se caracteriza por la inflamación. La inflamación se localiza en la pars plana, en la porción intermedia de la coroides. En este caso, aunque la cámara anterior no es el principal foco inflamatorio, indirectamente también se suele ver afectada. Vemos, este es un caso de una uveitis intermedia con flare, con afectación inflamatoria del polo anterior y signos clínicos característicos a nivel de la pars plana. Estos agregados inflamatorios que se adhieren a la retina, no están en la retina, sino sobre ella, en el vítreo, tienen pinta de copos de nieve y se llaman así, snowballs, y esos envainamientos vasculares, esos manguitos inflamatorios en los vasos periféricos también son muy típicos de esta entidad clínica. Esta es una prueba, una angiografía, es una prueba invasiva que utilizamos mucho en oftalmología. Por medio de la inyección de un colorante, en este caso fluoresteína, podemos ver el trazado de los vasos retinianos y en un caso de pars planitis lo que veremos es una hipercaptación de esa fluoresteína en los vasos inflamados y una exudación en fases finales que puede llegar a producir un edema macular angiográfico y un edema de papila. Esa hiperfluorescencia lo que traduce es exudación vascular. Todos sabemos que la uveitis intermedia se asocia, o la pars planitis se asocia a la esclerosis múltiple. Aunque es una asociación sobradamente conocida y demostrada,
Lo cierto es que la mayor parte de las uveitis intermedias que vemos en la consulta no tienen una esclerosis múltiple o no la van a desarrollar nunca, pero es una asociación que tenemos que tener presente. De hecho, se ha descrito que hasta un 57% de los pacientes con esclerosis múltiple que revisamos, incluso asintomáticos, pueden tener una uveitis intermedia. Puede parecer un porcentaje exagerado, pero muchos de estos cuadros clínicos se diagnostican de forma casual en niños en exploraciones rutinarias. Y de los pacientes que tenemos diagnosticados de uveitis intermedia, hasta un 46% desarrollará en algún momento una esclerosis múltiple, según esta serie, y esta otra habla de un 12-33%. En cualquier caso, hay que tenerla en cuenta y sobre todo hay que tenerla en cuenta cuando vayamos a hacer una escalada en el tratamiento y optar por un tratamiento inmunosupresor o biológico. Hay que descartar que no esté presente una esclerosis múltiple subclínica porque, lógicamente, podríamos agravarla. El tiempo de latencia de aparición de una y otra entidad puede ser de hasta 9 años, o sea que el paso del tiempo tampoco nos descarta que pueda haber una esclerosis múltiple. Las uveitis posteriores sería el último subtipo del que hablaríamos. Engloba un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar, como decía Jenny antes, a las distintas estructuras del polo posterior ocular, la retina. En este caso, por ejemplo, os he traído una fotografía de una paciente que tuvimos en el servicio, remitida desde hematología con una leucemia en un estadio muy avanzado. Vemos una placa de necrosis que afecta a toda la mácula. Y en esta paciente, dado que la angiografía era una prueba invasiva y bueno, en aquel momento el diagnóstico estaba claro sin recurrir a la angiografía, optamos por la realización de una angio-CT. La angio-CT es una prueba que permite, relativamente novedosa, que permite hacer un trazado de los vasos retinianos sin tener que hacer una inyección previa de colorante. Simplemente el flujo laminar de los hematíes, de los glóbulos rojos, permite hacer bueno, pues eso, un trazado de los vasos retinianos de los capilares retinianos superficiales, profundos y de la coriocapilar. En este caso en particular, lo que veíamos es que toda esta placa de retinitis tenía una isquemia retiniana. Vemos que hay una amputación de todos los vasos a nivel de la lesión retiniana y a nivel de la coroides. Toda esta mancha negra lo que nos indica es que existe una isquemia en todas las capas de la retina y de la coroides. La coroides es, a nivel del polo posterior, también un lugar frecuente de afectación, fundamentalmente de infecciones y también de patología autoinmune. Este es un caso, bueno, conocido por muchos del hospital. Es un paciente que tuvo un absceso paravertebral estafilocócico y presentó, esta no es la primera visita porque la primera vez que lo vimos estaba en la UCI. Cuando ya pudo desplazarse al servicio le hicimos una fotografía en la que podemos objetivar la presencia de estas manchas blancas que son de localización subretiniana. Es una coroiditis multifocal por ese estafilococo que le estaba produciendo el absceso paravertebral. A nivel vascular, también muchas enfermedades se manifiestan en los vasos retinianos. En este caso vemos cómo hay una dilatación venosa. Esto es una vena retiniana que está muy dilatada por una neuritis. Y esos envainamientos que veíamos antes en la uveitis intermedia aquí son mucho más exagerados. Vemos esos manguitos inflamatorios rodeando todas las arterias retinianas, que lo que nos indican es que hay una angeitis. Esta angeitis, por su morfología, se llama angeitis escarchada y una de las causas puede ser el varicela zoster. Este es bueno, un caso que se resolvió perfectamente con tratamiento. Y este es un caso típico de neuroretinitis por Bartonella. Vemos que hay una neuritis asociada a una afectación de la retina. Esta imagen de estrella macular es muy característica de la enfermedad por arañazo de gato. ¿Qué importancia tiene la uveitis y por qué creemos que es necesaria una unidad multidisciplinar? La importancia de la uveitis no es debida a su frecuencia, no es una enfermedad frecuente y aún lo es menos en la edad pediátrica, pero aún a día de hoy sigue siendo la quinta causa de ceguera evitable en el mundo occidental. Por lo tanto, es algo a tener en cuenta. Además, tiene predilección por las edades medias de la vida. Vemos como hasta un 90% de los casos aparecen en pacientes que se encuentran en edad laboral, lo que lógicamente tiene un importante impacto social y económico. Esas son las cantidades que se han publicado del gasto generado por año en Estados Unidos y en Reino Unido, excluyendo el gasto farmacológico, que para nada es desdeñable, teniendo en cuenta que son tratamientos caros y además muy prolongados. Por eso pensamos que es necesario, o sea, que es una enfermedad con una importancia lo suficientemente alta como para tener una unidad multidisciplinar. Además, el oftalmólogo tradicionalmente ha sido quien ha diagnosticado y tratado a estos enfermos,
pero necesitamos apoyarnos en un especialista en enfermedades autoinmunes. En nuestro caso es el servicio de reumatología el que colabora con nosotros, en otros centros es medicina interna, pero estos son un grupo de enfermedades que indudablemente afectan primariamente al ojo, pero que pueden tener también sintomatología a otros niveles y todas estas patologías al oftalmólogo se le escapan por completo. Lógicamente necesitamos también de otros especialistas de los que disponemos en un hospital como el nuestro, en otros no, pero el servicio de infecciosas, microbiología, anatomía patológica e inmunología son servicios conectados con el nuestro y que necesitamos para hacer un adecuado diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Por otra parte, todos estos tratamientos inmunosupresores y biológicos entran dentro de las armas terapéuticas habituales para el control de la inflamación ocular y el oftalmólogo no está para nada acostumbrado a usarlos, a controlar sus efectos secundarios y es por eso también por lo que necesitamos a alguien a nuestro lado que nos apoye. Y, lógicamente, reumatología dispone de la infraestructura necesaria para hacer un tratamiento adecuado de estos pacientes, no solamente del conocimiento, sino también de la infraestructura. Por tanto, pues la unidad multidisciplinar de uveitis estaría formada, en nuestro caso, por un oftalmólogo y un reumatólogo. El oftalmólogo se encargaría de llevar a cabo la exploración, clasificación anatómica, en definitiva, hacer una primera orientación diagnóstica del cuadro, con el reumatólogo que hará una exploración y una anamnesis orientada de acuerdo a ese primer diagnóstico establecido por el oftalmólogo. Se solicitarán las pruebas orientadas a confirmar el diagnóstico de presunción y es el oftalmólogo quien tiene que establecer si esa uveitis es solo tributaria de tratamiento locorregional o bien si necesitamos un tratamiento inmunosupresor o biológico asociado. En ese caso, el reumatólogo, de acuerdo al perfil del paciente, al perfil de patología de base del paciente y a la patología oftalmológica, optará por el tratamiento sistémico más seguro y en revisiones posteriores ya se llevará a cabo una evaluación de la respuesta al tratamiento, se deberá establecer si es necesario avanzar en esa escala terapéutica que hablaba antes Jenny o si por el contrario el paciente está bien controlado y si es así es el momento de abordar las complicaciones quirúrgicas que muchas veces la inflamación ocular provoca en el tiempo. Las exploraciones complementarias de las que disponemos en oftalmología son fundamentales para hacer un adecuado diagnóstico. Por ejemplo, este es un caso de síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes, es un cuadro puramente ocular, no tiene ninguna implicación sistémica asociada y podríamos pensar que ese es un polo posterior normal, una mácula y un nervio normal, tan solo podríamos ver ahí un leve moteado a nivel macular, pero al recurrir a las exploraciones complementarias vemos como la ICG es una angiografía en este caso por medio de la inyección de verde indocianina, no fluoresceína, vemos como hay un moteado, un parcheado hipofluorescente, que lo que nos indica es que hay una isquemia coroidea, o sea que la base fisiopatológica de esta enfermedad es una hipoperfusión, una isquemia a nivel de la coroides, que acaba produciendo simplemente eso y una disfunción lógicamente visual. Esta otra patología, la coroidopatía Birdshot, provoca a nivel del polo posterior unas manchas de aspecto cremoso y de bordes poco definidos, tanto en el polo posterior como en la periferia. Vemos esas manchas que dan un aspecto así como de leopardo al fondo de ojo. Y esto es el caso de una paciente que ya llevaba tratamiento desde hacía tiempo, tratamiento biológico e inmunosupresor, y el aspecto del polo posterior y de la periferia nos podría dar la sensación de que la enfermedad está inactiva. Estos son cambios cicatriciales. Pero cuando recurrimos a la exploración complementaria vemos cómo persiste esa isquemia coroidea que causa primariamente esta enfermedad y una vasculitis de grandes vasos y un edema macular y de papila, lo que nos indica que persiste la actividad inflamatoria y que por tanto tenemos que continuar con el tratamiento. Este otro es un caso de lupus que remitisteis a la consulta de inflamación por un defecto campimétrico. La paciente se notaba un defecto campimétrico reciente en el ojo derecho. Nosotros, al verle el fondo de ojo, pues lo que nos llama la atención es la aparición de estos cambios pigmentarios retinianos. Estas cicatrices retinianas lo que traducen es la isquemia coroidea que se ha producido antiguamente. Es decir, estos ya son cambios pigmentarios cicatriciales, no son isquemias recientes. O sea, que no justifican la clínica por la que fue remitida la paciente. Pero si recurrimos de nuevo a la angio-CT, a la prueba que os decía, que nos hace un trazado vascular sin necesidad de inyección de colorante, vemos cómo el árbol vascular retiniano superficial es prácticamente normal, pero si vamos al plexo vascular profundo, vemos que hay una amputación vascular y áreas de no perfusión vascular
que lo que nos indican es que la paciente está presentando una isquemia que además amenaza a la mácula. En este caso se decidió, la visión de la paciente era muy buena y el efecto campiométrico era estable, por lo que se optó por hacer un seguimiento sin añadir ningún tratamiento adicional, y vemos como al año la angiografía, de nuevo, sin hacer una prueba invasiva, nos permite hacer un control de ese área de isquemia que ha permanecido invariable durante más de un año. La OCT es una prueba, la tomografía de coherencia óptica permite hacer prácticamente un estudio anatómico de la retina. Se pueden distinguir en la OCT las distintas capas de la retina e incluso de la coroides en las formas nuevas de OCT. En este caso es un enfermo con un Vogt-Koyanagi Arada que llega a la consulta y vemos este fondo de ojo, se intuye que hay un desprendimiento de la mácula, pero la OCT permite cuantificar cómo es ese desprendimiento de grande y nos obligó a utilizar ya de inicio una dosis de carga de anti-TNF y vemos cómo la respuesta al tratamiento fue espectacular y en apenas 2 semanas se produce casi un aplanamiento subtotal del área de desprendimiento, algo que pues sería imperceptible simplemente examinando el fondo de ojo. Y a continuación, José Antonio os va a hablar de cuáles son las vías de entrada a la unidad de uveitis y os expondrá 2 casos clínicos. Bueno, pues a continuación vemos las diferentes vías de entrada que tenemos al acceso de la unidad uveitis. Fundamentalmente, pues va a ser la puerta de urgencias nuestra propia de oftalmología, otras secciones del servicio de oftalmología, interconsultas hospitalarias, fundamentalmente, como hemos visto, reumatología está intrínsecamente relacionada, al menos en este hospital, y luego otras áreas como medicina interna y otras especialidades, y luego otras áreas del sistema del Servicio Murciano de Salud. Ahora vamos a ilustrar pues con 2 casos clínicos cómo es más o menos el flujo de pacientes. El primer caso clínico se trata de una paciente de 6 años de edad que es derivada de otra área de salud y pues bueno, es remitida para valoración de cirugía de la catarata, pues, porque en este caso pues, tenemos una unidad específica de oftalmología infantil. La paciente había sido previamente diagnosticada de una uveitis crónica idiopática bilateral. Y en la primera toma de contacto con el servicio de oftalmología, pues se observa que esta paciente presenta una uveitis activa, ¿vale? Con una presencia de inflamación ocular relativamente significativa y aparte presenta los signos típicos que presentan estos procesos inflamatorios crónicos, como es la presencia de cataratas bilaterales, la presencia de sinequias posteriores y una queratopatía en banda incipiente. Como hemos comentado anteriormente, de las causas conocidas que digamos, influyen sobre todo en la uveitis en la población pediátrica, la causa conocida más frecuente es la artritis idiopática juvenil. Y luego, por otra parte, tendríamos la pars planitis. Y esta es la serie de casos más aún que tiene una N mayor, es decir, que sería aproximadamente la más fiable, decir que la patología más frecuente sería la IJ en esta población pediátrica. En marzo de 2008, la paciente acude a la consulta de reumatología infantil, que en este caso pues decide el ingreso en escolares para realizar un estudio sistémico de la paciente y pues bueno, realiza las serologías que resultan normales, el hemograma, bioquímica y coagulación también son normales. En este caso, la inmunología destaca la presencia de ANAS positivos que típicamente se asocian a artritis idiopática juvenil y sobre todo en niñas que tienen una edad inferior a 6 años, la presencia de ANAS positivos se asocia a la presencia de uveitis anteriores crónicas bilaterales y aumenta la frecuencia de las revisiones por parte del reumatólogo y tenemos el tipaje HLA que se llevó a cabo también. En base al perfil analítico clínico de la paciente, se decide instaurar tratamiento con metotrexato vía oral junto con adalimumab subcutáneo cada 2 semanas. En febrero de 2009, la paciente, por problemas, pues, digamos, inespecíficos de tipo digestivo, pues dice que tolera mal el metotrexato y se decide una suspensión del mismo. Aquí tenemos un esquema general de las líneas de tratamiento llevadas a cabo en esta paciente. Inicialmente, desde enero a marzo de 2008, solo estuvo en monoterapia con metotrexato, fecha a partir de la cual se inicia la terapia con adalimumab cada 14 días. Entonces, pues combina durante marzo de 2008 a febrero de 2009 una combinación adalimumab-metotrexato. Se suspende el metotrexato por esas intolerancias de tipo digestivo y sigue en monoterapia con adalimumab hasta octubre del año 2009. Desde esa fecha, pues persiste, pues digamos, con una actividad normal, sin evidencia de actividad inflamatoria, hasta que en enero de 2010 otra vez consulta en la unidad de oftalmología infantil por una uveitis bilateral severa, que en este caso se controla con tratamiento tópico.
Inmediatamente después, o sea, en 4 meses, se valora otra vez por reumatología infantil en mayo de 2010 y se aprecia que esa misma paciente tiene otro brote inflamatorio con una tumefacción a nivel de la rodilla derecha y se decide otra vez reiniciar la terapia con adalimumab. Desde mayo de 2010 a mayo de 2013, la paciente presenta buena evolución clínica en monoterapia con adalimumab, momento a partir del cual se plantea otra vez una suspensión del tratamiento con adalimumab, pero meses después vuelve a presentar otro brote inflamatorio con una uveitis y una artritis de rodilla y tobillo izquierdos que obligan otra vez a reiniciar. En este caso se inicia el tratamiento con Metoyeb y se aumenta la frecuencia de adalimumab de 14 días a 7 días. Posteriormente, tras un proceso de infección de fiebre, tras la inyección de metotrexato en abril de 2014, pues se suspende esa combinación y sigue con adalimumab cada 7 días hasta presentar un episodio de remisión prolongada. Esta misma paciente, desde octubre de 2013 a diciembre de 2014, no presentaba actividad clínica y, por lo tanto, por la parte de oftalmología, debido a la baja agudeza visual secundaria a las secuelas del proceso inflamatorio crónico, se decide cirugía de catarata, en la cirugía de cristalino, en primer lugar en el ojo derecho y en segundo lugar en el ojo izquierdo. A raíz del proceso de la cirugía de la catarata persiste una inflamación, de tipo subclínico, pero que es resistente a tratamientos biológicos. Se intentó tratar con golimumab, con rituximab, infliximab, y bien por fracasos terapéuticos o la mala tolerancia de la paciente, finalmente se utilizó tocilizumab a partir de septiembre del año 2017, que se ha descrito que en estos casos de fracaso de terapias biológicas puede tener una tasa de respuesta más alta, presentando a la paciente un buen estado clínico y sin actividad inflamatoria a día de hoy. El segundo caso se trata de un paciente de 63 años que fue valorado inicialmente en octubre de 2013 en la puerta de urgencias, que refería una pérdida de agudeza visual. Vemos que la agudeza visual del ojo derecho está en 0,2 y la agudeza visual del ojo izquierdo en 0,5. Y como antecedentes relevantes de interés, pues refiere que ha tenido episodios sucesivos de ojo rojo con una disminución de agudeza visual bilateral. Además, presenta una pérdida de 15 kilos en los últimos 3 años, presentando astenia asociada. Y presenta además unas lesiones eritematoviolaceas de tipo nodular en rodillas y en la cara anterior de las piernas. En la exploración puramente oftalmológica vemos que el paciente presenta también cataratas bilaterales y la presencia de sinequias posteriores. En la exploración del fondo de ojo observamos que el paciente se puede distinguir la papila de forma difusa. Esto es indicativo de que el paciente tiene una vitritis, es decir, una inflamación a nivel del polo posterior, que en estos casos hace que se lleve a cabo un estudio sistémico. En primer lugar, se llevan a cabo las serologías, que resultan negativas, el hemograma bioquímica de coagulación resultan normales y se observan niveles elevados de enzima convertidora de angiotensina que nos pueden hacer, en función del perfil clínico del paciente, ya orientar qué tipo de enfermedad tiene. Luego, con respecto a pruebas complementarias, se realiza una biopsia de piel que informa de una dermatitis granulomatosa no necrosante compatible con una sarcoidosis. Se realiza una radiografía de tórax pertinente y un TAC de alta definición que muestra adenopatías mediastínicas e infiltrados parenquimatosos bilaterales. Y ante la presencia de ese patrón intersticial que se observa en el TAC de tórax, se realiza una broncoscopia que es negativa para neoplasia e infección y las pruebas funcionales de aparato respiratorio fueron normales, con la espirometría de difusión normales. En resumen, tenemos una uveitis bilateral severa que está en tratamiento tópico, que además asocia adenopatías ciliares bilaterales, una enfermedad pulmonar intersticial con una dermatitis granulomatosa. Además, presenta una enzima convertidora de angiotensina elevada, lo que nos hace inclinar el diagnóstico a que el paciente tenga una sarcoidosis, por lo que se inicia el tratamiento con prednisona a dosis de miligramo kilo día y, por su parte, el tratamiento tópico oftalmológico con colirios de dexametasona e inhibidores de la anhidrasa carbónica tópicos. En base a la evolución oftalmológica, comentar que muchas veces estos procesos inflamatorios intraoculares asocian a algunas patologías puramente oftalmológicas, como en este caso son las membranas epirretinianas, que son una vitreoretinopatía proliferativa que está localizada sobre el área macular, que puede disminuir la visión. Entonces, en este caso, en el paciente, inicialmente vemos como en el ojo derecho presenta esta membrana epirretiniana con una agudeza visual de 0,4, que en la evolución clínica se plantea realizar una cirugía para intentar mejorar en algo la agudeza visual, quedando finalmente esa agudeza visual del ojo derecho en 0,6. En el ojo izquierdo, aquí observamos las imágenes finales del paciente, observamos como hay una asimetría papilar significativa, y es que también en este tipo de pacientes
manifiestan complicaciones desde el punto de vista hipertensivo ocular. Las uveitis pueden provocar hipertensiones oculares que a largo plazo provocan un daño a nivel del nervio óptico de tipo glaucomatoso, y por eso la función visual del ojo izquierdo está limitada, con una visión de cuenta de dos. Como conclusión, es decir, que el abordaje multidisciplinar en este tipo de patologías es imprescindible para manejar estos pacientes, ya que, por un lado, nos permite coordinación entre los distintos servicios, ya que mejora y agiliza la comunicación entre especialistas y nos permite instaurar el tratamiento de forma precoz, y además reduce las reiteraciones en las peticiones de pruebas y las visitas de los pacientes, y, por otra parte, se centralizan las patologías que relativamente son poco prevalentes para manejo médico y quirúrgico, lo que además permite que haya una mayor especialización sobre las mismas. Y nada, pues muchas gracias por su atención. ¿Pregunta? Con la prevalencia digo que implicación simplemente la base de inmunología lo realizamos no solo a los jóvenes, porque y lo hacemos en más de 2.000 al año. Y la duda que tengo yo, que más genera, cuando dan los biológicos, he visto aquí el C, el TNF, el rituximab que utilizáis, lo utilizáis cuando hay una positividad para anticuerpos y a un determinado nivel, o lo vais simplemente por el tiempo. Bueno, el rituximab realmente no es un biológico de primera línea. Lo utilizamos en algunas manifestaciones de inflamación ocular, sobre todo en inflamación comunitaria y esclerosis, que son las dos manifestaciones que más se benefician del rituximab. Entonces, ensayos clínicos bien hechos con estas patologías y con este fármaco, pues evidentemente no hay, porque son patologías muy frecuentes. Entonces, nosotros lo que hacemos en el servicio es un poco adaptar las pautas de otras patologías. Y si bien hay otras enfermedades, como sabéis, como el reumatoide, que tenemos la titulación de fármacos en función de la reconstitución de CD20, en el onco no lo hacemos así. Lo hacemos más autojusta porque no hay experiencia para poder hacerlo de una forma más conservadora. No sé si me puntos algunas veces lo hemos utilizado también cuando hay problemas con el tratamiento con anti-TNF. Y también, por ejemplo, el caso de uveitis intermedia en pacientes con esclerosis múltiple, donde, por ejemplo, estaría contemplado el tratamiento con anti-TNF, podría ser. Cuando uno ve uveitis y artropatía, uno siempre le gustaría que haya una enfermedad que no se un proceso de que no ha visto ahí. Bueno, es una enfermedad muy circuladora que después de incluso tratamientos para pasar que termina por aparecer. Y luego, pues, los diagnósticos de las uveitis infecciosas vosotros estudios microbiológicos o oncólogos o bien simplemente por historias clínicas y los estudios morfológicos no se entienden. Bueno, sí se utilizan, no se habla de la enfermedad de Whipple porque, bueno, por prevalencia hemos decidido centrarnos en patologías más frecuentes. Pero, con respecto a la segunda pregunta, sí se hacen muchas pruebas invasivas generalmente, o se toman muestras de moracuso para realización de PCR de herpes virus, de toxoplasma o de toxoplasma. También se hacen muestras, que eso ya en moracuso sí se puede hacer en la consulta, en un vídeo se coge un quirófano por medio de hiperectomía y se hace cultivos y se hace PCR. Lógicamente hay una primera sospecha clínica en base a la exploración y luego la confirmación se pruebas invasivas. Bueno, yo quiero yo quiero decir que la unidad de
tiene que ser. He hablado en ocasiones con Marta y reconocía de que era un grupo. Evidentemente yo no soy fundamentalista y por lo tanto creo que es necesaria la realidad institucional que debe estar ahí. Tampoco tengo ningún problema con que sea liberada durante mucho tiempo, pero sin duda hay que empezar a abrir en esa manera un hueco para los extremistas, ¿vale? Muchas gracias. Yo quiero añadir una cosa, porque realmente por cuestión de tiempo no hablamos de las uveitis infantiles, al menos yo, que está Paula aquí y quería hacer una mención, porque Pablo desde su casa también está muy pendiente. Solo mencionar que somos una unidad de referencia, no solo regional, sino también tenemos pacientes de regiones vecinas de Albacete, de Almería, remitidos en la unidad de uveitis pediátrica, y que tenemos una serie de cerca de 60 pacientes para lo frecuente que es esta patología, y que el comportamiento de las uveitis en la pediátrica es un poco diferente a la del adulto, y que se vuelca absolutamente el diagnóstico y el tratamiento con tolerancia cero a la inflamación. Entonces, en este momento hay, eso, como os he dicho, cerca de 60 pacientes. En la mitad de los casos tienen una asociación con patología sistémica, el 70% son artritis idiopáticas juveniles, sobre todo de fenotipo bilocular gran positivos, que realmente el análisis que hemos hecho hace poco de los resultados visuales y funcionales de estos pacientes son excelentes comparados con unidades multidisciplinares de países que son punteros en el tratamiento de inflamación ocular. Es una unidad de la que estamos bastante orgullosos, damos servicios, y quería mencionarlo aquí en esta sesión. En relación a lo que acaba de decir Jennifer, también hay que reconocer el mérito de la dermatología infantil para haber propuesto en la Sociedad Española de Dermatología Infantil crear una base de datos a nivel nacional para un poco para estandarizar los tratamientos y por eso los protocolos diagnósticos de patologías poco frecuentes como la POCA u otras patologías no infecciosas y de Entonces, fue un proyecto que llegó Murcia al Congreso de la SERPE, que se aprobó y además se ha iniciado. Muy bien. ¿Alguna consideración? ¿Habla de Caldero? No, no la de No. Entonces, para resumir, tres cosas. La primera, la semana que viene, cerramos este ciclo con Francisco Tomás Barberán, es investigador del TEAS-CSIC, probablemente la persona de mayor impacto que tenemos en la región de Murcia. Yo creo que es un personaje y como tal espero que podamos llenar el salón. El segundo, reiterar el tema de la vacunación contra la gripe que he dicho al principio. Tenemos muy pocos porcentajes representativos y mucho menos entre residentes. Por lo tanto, debemos hacer un esfuerzo por una cuestión estrictamente ética de profesionales en vacunarnos. Y por último, recordar que los residentes se quedan 5 minutos, que el señor Eurico me ha pedido que hable que hablar con nosotros. Y por lo demás, todo. Muchas gracias y buenos días. Que me ha dejado aquí. Sí, bueno, este es tuyo del... Sí. Bueno, esto... ¿Lo necesitas para algo o no? Para desconectar de los centros No. de salud. Ah, vale. No, me refiero a mi presentación. No, la presentación... Bueno, si quieres dejarla, pero... No, prefiero la metemos no. en una carpeta por aquí. Es que como llevo fotos de pacientes, prefiero si la eliminas, sí, pues nada, ¿sabes? elimínala. No, claro. Lo que pasa es que yo soy una petarda con esto de cómo utilizo No, doctores, muy bien, Sí, bonita, ¿no? Muy bien. Ha estado Luego muy me la amena, pasarás, muy ¿eh? bonita. Yo Está muy chula, ¿eh? Claro, sí, es tuya. A medias. Va a ser mía, tuya. A medias. Está muy bien, ¿eh? Bueno, pues nada, dicho está. Sabía que los de medicina interna Iban a pegar iban a pegar alguna otra botada. Yo iba a contestarle, Arturo. Tú siempre tendrás un hueco en mi corazón. Pero no le he dicho nada. Encima, porque como estaba leyendo los contratos
Bueno, gracias por quedaros aquí, no más tiempo. Propuesta soy radiólogo del primer día y bueno, soy delegado de Sanidad Médico, llevo la coordinación del efecto de los residentes y bueno, principalmente lo que queríamos era presentarnos, los que tenemos en el área, pues no lo conocéis y hablar un poco del comité de empresa que es el órgano que representa. Entonces, los delegados del área del sindicato médico, desgracia, y me acusé a Mateos, cirujano cirugía que no ha podido venir porque está en la Si tenéis cualquier problema, bueno, pues se lo comentéis a ella o tenéis un grandísimo representante del comité de empresa o dominio. El comité de empresa es el órgano directo de representación de los residentes en la administración. Hemos tenido reuniones en las distintas áreas, cada esta y el área de Paz, el 6. Hemos cogido algunos problemillas que nos han estado contando acerca de guardia, con días de libre disposición. Entonces, bueno, pues nos hemos ido recogiendo y el comité de empresa va a ser el que va a dictar en principio los problemas que vayamos detectando y bueno, yo creo que mejor Domingo que nadie del comité. Bueno, sí, Flores, antes nos veíamos. Nada, yo decir que, bueno, un poco de pereza, el sindicato tiene que estar y por ley tenemos los sindicatos, y yo creo que los presidentes tenemos que estar ahí, la verdad tontería, porque la cultura sanitaria está muy jerarquizada, al final, queráis o no, la jerarquía puede haber más con la lógica y el sentido común, y yo creo que el sentido común se defiende con más fuerza y además son como los pocos elementos que podemos bloquear en el hospital, o sea que intentemos ganar lo menos posible, que sepáis